Estamos de vuelta, son las 8 de la mañana con 21 minutos. Gracias por estarnos sintonizando y agradecido también con dos personas que nos visitan esta mañana aquí en la cabina de Primera Plana y de La Poderosa para platicarnos de una actividad bien interesante que va a haber dentro de un par de días aquí en la capital del estado. Y déjenme presentarle a mis invitados. Uno de ellos es el doctor Enrique Moreno, director del Liceo Cultura Ciudadana, y la otra persona, el otro invitado es Juan Miguel Hernández Vaca, quien será ponente en esta actividad que le voy a platicar, o que ellos nos van a platicar enseguida. ¿Cómo están? Bienvenidos. Gracias, doctor. Gracias. Muy buenos días. Qué amables. ¿Quién quiere empezar, doctor? Empezamos con usted. ¿Qué actividad es para que la gente lo conozca? Y si nos ayuda también a explicar un poquito el contexto de estas actividades. Muchas gracias. Gracias en primer lugar por este espacio, ¿verdad?, que nos ofrecen. Agradecidos. Bueno, Liceo Cultura Ciudadana nació hace 4 años, ¿verdad? Somos una organización totalmente sin fines de lucro, ¿verdad? Una organización cultural, ¿verdad? Los que estamos aquí, Juan Miguel es parte de ese liceo y va a ser el futuro ponente. Hace 4 años iniciamos este proyecto en Casa de la Cultura, en coordinación, ¿verdad?, con Casa de la Cultura. Ellos nos abrieron el espacio y desde hace 3 años exactamente estamos presentando ciclos de conferencias mensuales. El tercer miércoles de cada mes ofrecemos una conferencia de todo tipo, ¿verdad? Hay pintura, arquitectura, historia, literatura. En este caso, ¿verdad?, vamos a tener el próximo miércoles Historia de México. Historia de México. Mire, el tema que van a impartir este miércoles es el Segundo Imperio de México, del Castillo de Miramar al Castillo de Chapultepec. Y va a ser impartida esta conferencia por el ponente Juan Miguel Hernández Vaca, quien saludo también con mucho gusto esta mañana. Gracias, Alan, muy amable. ¿Cómo está, Juan Miguel? Platíquenos un poquito sin spoilear tanto, claro, de esta ponencia que va usted a disertar. Claro, con mucho gusto. Bueno, la idea principal es que nació en mí la inquietud de este tema en particular, porque tuve la oportunidad de que en mi vida se atravesara por ahí el libro de Noticias del Imperio, de Fernando del Paso, un libro que la verdad trata muy a fondo este tema, de manera novelada y también de manera documentada. Es interesante porque al autor le llevó 10 años de investigación para poder llegar a presentar esta obra que considero que es un parteaguas en lo que se refiere al Segundo Imperio de México. Comenzamos por hablar de lo que son los antecedentes, cuestiones previas a lo que fue propiamente el Segundo Imperio. Hablamos por ahí un poco después de la independencia de México, de qué manera se empezaba a observar 2 posibilidades de gobierno, lo que era el republicano y lo que era el monárquico. Entonces también ahí vemos un poco de lo que era la situación del país de manera interna y la situación en el exterior, previa a lo que fue ya la intervención francesa, que es el antecedente más próximo a lo que fue el Segundo Imperio, que se da cuando Benito Juárez decide no pagar la deuda externa que tenía en ese momento México, y trae como consecuencia que 3 países europeos pues decidan venir acá y platicar con él de qué manera se va a solucionar la cuestión de los pagos. Estos países son Italia, España y Francia. En esas negociaciones, Italia y España llegan a un acuerdo y regresan a Europa. Sin embargo, Francia no está de acuerdo. Y ahí empieza la situación de llevar a cabo la intervención francesa, que es cuando ya propiamente el gobierno francés hace la invasión a México en lo que conocimos como la batalla del 5 de mayo, que fue una batalla en donde sorprendentemente el que se consideraba el ejército más poderoso del mundo cae vencido. Y bueno, pues hay un segundo momento en el año 1863, en donde sí ya sale vencedor el gobierno francés y toma posesión de México. De ahí Benito Juárez tiene que dejar la capital, huir hacia el norte con el gobierno, y los conservadores, como comentaba el doctor,
deciden ir a pedirle a Napoleón III, que era quien gobernaba en ese momento Francia, la posibilidad de que un monarca venga a gobernar a México. Eso sería. Pues qué interesante. Comentábamos hace un momento, doctor, que todavía, digamos, todos estos antecedentes históricos nos ayudan a entender ciertas situaciones políticas de la actualidad. ¿Ve usted rasgos imperialistas de pronto en nuestro sistema actual? Sí, yo creo que, como lo acaba usted bien de decir, Adán, ¿verdad? Es interesante ir y aprender un poquito, ¿verdad?, de esta conferencia para poder, de verdad, entender el panorama político de hoy. Sí, bien lo decía ahorita Juan Manuel, ¿verdad? Imagínense aquellos conservadores de la época que habían perdido la guerra, ¿verdad?, en contra de Benito Juárez y habían perdido privilegios. Inclusive recordemos que Benito Juárez promulgó las leyes de reforma y en esas leyes quitó muchos privilegios, ¿verdad?, a los conservadores de aquel entonces. Entonces ellos al perder esto dijeron, bueno, hay que recuperar. ¿De qué manera? Aprovechando esa revuelta de la Revolución Francesa, de la invasión, ellos fueron, ¿verdad?, a Europa y dijeron, vamos a traer, ¿verdad?, un gobernante que pueda devolvernos los privilegios. Y estos conservadores fueron y se entrevistaron, como ya lo dijo aquí, ¿verdad?, Juan Miguel, ¿verdad?, con Napoleón III, y él le sugirió, ¿verdad?, bueno, yo quiero tener buenas relaciones con Austria, y ahí está Francisco José, un emperador muy fuerte de la época, pero tenía un hermano llamado Maximiliano, y entonces dijeron, bueno, pues yo creo que Maximiliano de Austria y Carlota de Bélgica, pues bien pueden ser monarcas de México, y se lo trajeron. Y es que en estos días escuchamos el término de conservadores y de pronto muchos parecían como que, pues es un simple mote. Pues no hay todo un antecedente histórico que explica el porqué del término y por qué, digamos, ciertas determinaciones políticas en torno a eso, ¿no? Sí, y recordemos, ¿verdad?, que hay partidos conservadores en todo el mundo. Algunos han cambiado el nombre, ¿verdad? Lo han cambiado, ¿verdad? Se mencionaba hace un momento, ¿verdad? En Estados Unidos está el Partido Conservador y así se conoce, pero pues cambia, ¿verdad? Demócratas y republicanos. Entonces, ¿quiénes son los republicanos? Los conservadores, pero al final de cuentas siguen siendo conservadores. En México, bueno, en México igualmente, lo sabemos, ¿no? O sea, no está nada oculto, ¿no? El Partido Conservador en México es el Partido Acción Nacional, es un partido de corte conservador. Es correcto, muy bien. Esta conferencia que va a impartir Juan Miguel Hernández Vaca, para que usted lo tome en cuenta, va a ser este 19 de febrero a las 18 horas en la sala Gilberto Ramírez de la Casa de la Cultura de Morelia. ¿Qué es lo que puede esperar la gente que va a asistir a esta conferencia, Juan Miguel? Gracias, Alan. Pues sobre todo van a poder encontrar una información muy particular que generalmente no se conoce de este Segundo Imperio, en particular del personaje de Maximiliano y de Carlota, de una manera muy puntual, algunas cosas que se conocen poco, pero que creo que son importantes. Nada más un poquito aumentando lo que dice el doctor, Benito Juárez fue el primer emperador de México que se llega a consolidar por una decisión de un congreso. Y en el caso de Maximiliano y Carlota era diferente, ellos realmente venían de monarquías. Entonces eso le daba la seguridad a los conservadores que tanto Maximiliano como Carlota, con toda la preparación que tenían, pues realmente iban a dar los resultados que ellos esperaban por el tipo de educación y de preparación que ya tenían como realmente personas de la monarquía. Perfecto. Enrique, pues Juan Miguel, les agradezco mucho, como siempre, su buena disposición para venir a platicarnos de estas agendas que también son interesantes, que el público las conozca y que además se involucre y que acuda a esta conferencia. Un mensaje final, doctor. Bueno, solamente recordarles que es totalmente gratuita y que el tercer miércoles de cada mes, empezando este miércoles 19, los esperamos en Casa de la Cultura. ¿Que se encuentra en dónde? En Avenida Morelos, el número no lo sé, pero es Avenida Morelos, ¿verdad? Ahí pegadito al Templo de Carmen, compartimos ahí, ¿verdad? Con el Templo de Carmen, 6 de la tarde en punto. Iniciamos. Perfecto, muy bien. Pues gracias nuevamente por haber estado aquí. Muy amable. Gracias. Vamos rápidamente a una pausa, es muy breve, no le cambia. Al regreso tengo más información. Le voy a platicar cómo el gobernador Alfredo Ramírez Bedoya sorprendió hace unos par de días rompiendo el silencio con respecto a su situación personal, a su situación matrimonial. No le cambia.